vamos a invitar en segundo lugar al doctor Eric Sandoval. El doctor Eric Sandoval es médico infectólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Él es maestro en salud pública y docente universitario. Él va a tener 3 ponencias el día de hoy, en esta tarde. Uno que es ITU recurrente, visión del infectólogo. En segundo término, ITU recurrente, el cultivo, recomendaciones y algunos análisis de los resultados. Y en tercer término, la vacuna, el MB-140. Adelante, doctor Eric Sandoval. Buenas tardes con todos. Bueno, mientras va poniendo la exposición, a quien les habla le ha tocado 3 temas. Ya el doctor que me ha antecedido ha hablado algunos puntos que también iba a tocar tangencialmente, pero nos da pie para de repente ir comentándoles que en relación al curso que se está desarrollando, el problema de la infección urinaria, aparte de ser una complicación de los problemas relacionados al piso pélvico, también puede ser un problema que puede exacerbar el problema, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar la primera parte de mi charla con conceptos generales en relación al tema. Bueno, vamos a tocar estos tres puntos. Lo que es la infección urinaria de tipo recurrente, desde nuestro punto de vista como médico infectólogo, algunos temas relacionados al urocultivo y un poco acerca de la vacuna del uromundo. Bien, esto ya lo mencionó el doctor. Sabemos cuál es la definición de ITU recurrente, ¿cierto? Ya el doctor lo ha mencionado. Solamente les puse acá un análisis. Se ha hecho varios estudios, de los conceptos, y más o menos se ha llegado a la siguiente conclusión, que para hablar de ITU recurrente se tiene que hablar de 2 episodios en 6 meses o 3 episodios o más en un año, ¿cierto? Ahora, lo teórico sería también ver si es recomendable o es necesario o es indispensable tener urocultivo positivo, urocultivo negativo entre un episodio y otro. ¿Y por qué? Porque, como ha mencionado el doctor, eventualmente podemos tener aislamientos microbianos que no necesariamente son patógenos. Y la presencia de ellos no necesariamente me indica infección urinaria, ¿no? ¿Cierto? Entonces eso también tenerlo en cuenta. Por eso que en los conceptos muchas veces también no siempre se incluye la presencia de urocultivo negativo entre episodio y episodio, ¿ok? Ahora, tenemos que diferenciar también lo importante de tener el resultado de cultivo en sí, porque el cultivo nos va a permitir tener patrones de resistencia y sensibilidad que van a ser útiles para el manejo en sí, para el manejo del tratamiento de la ITU. Porque uno de los problemas que estamos viendo bastante en estos últimos años es el problema de resistencia a los antimicrobianos, ¿cierto? Esto lo conocen ustedes, incluso mejor que yo, pero solamente para traerles a la memoria que existen factores de riesgo para que primero la bacteria llegue a colonizar de una forma, digamos, significativa en el caso del tracto genitourinario, ¿no? Todos estos factores de riesgo, la actividad sexual, el sexo, enfermedades, ¿no? Antecedentes genéticos incluso, ¿cierto? Pero si nosotros hacemos un análisis en relación a los grupos, como por ejemplo en el caso de la mujer, el grupo de las mujeres premenopáusicas y en el caso de las mujeres posmenopáusicas, podemos identificar en el caso de las mujeres jóvenes que existe, por ejemplo, el antecedente de ITU o el contacto o las relaciones sexuales, ¿no? Como factores de riesgo para ITU. Y en el caso de las posmenopáusicas, el factor de riesgo más importante va a ser el trastorno, el tema hormonal, ¿cierto? El déficit de estrógeno, sobre todo a nivel vaginal. Y por lo tanto, también tener en cuenta que la suplementación con estrógeno local también puede ser útil para la prevención. ¿No es así? El otro punto, no olvidar que en una persona mayor también va a haber mayor riesgo de comorbilidades y todo esto puede conllevar a que haya mayor riesgo. En el caso de los adultos mayores, la inactividad, el desorden cognitivo también va a predisponer a las infecciones urinarias en forma general. Y si hablamos de ITU recurrente, lo que mencionábamos hace un rato, en el grupo de las mujeres jóvenes va a haber también, aparte de lo que ya se ha mencionado del tema de las relaciones sexuales frecuentes, de las comorbilidades y otros, un punto importante también es el factor genético, ¿no? Se ha visto polimorfismos a nivel de los genes que codifican los receptores del Toll-like, ¿no? Sobre todo el 4, pueden interferir o pueden estar asociados al riesgo de ITU recurrente. Entonces, nuevamente, como conclusión, comorbilidades, alteraciones anatómicas, funcionales, ¿no?
predisposición genética hasta cierto modo, pueden favorecer el riesgo de ictus recurrente. ¿Okay? El otro punto, y que en este caso hay que tener mucho cuidado, es que podemos encontrar bacteriuria asintomática con mayor frecuencia en adultos mayores. Y como ya mencioné hace un instante, el hecho de aislar bacterias en la orina, si no hay manifestación clínica, no necesariamente tenemos que darle tratamiento, salvo de repente si se va a hacer algún procedimiento urológico con disrupción de mucosa, ¿no? En ese caso sí estaría indicado el tratamiento. Incluso en esos casos, la sugerencia es utilizar tratamientos de corta duración, 1 día, 2 días o una dosis, incluso ya les he traído ahí unas diapositivas al respecto. Bueno, este punto lo manejan muy bien ustedes, ¿cierto? En el caso de las mujeres posmenopáusicas existe una reducción de la producción de estrógenos y esto va a desencadenar una serie de problemas que se pueden englobar bajo el síndrome genitourinario. En ese aspecto, por ejemplo, les traigo acá un dato, ¿no? Ustedes ya los conocen también. Recuerden que puede haber manifestaciones urinarias de este síndrome, ¿no? Disuria, urgencia, incontinencia, y es por eso que en toda persona que tiene sintomatología que está dentro del grupo, digamos, de mujeres posmenopáusicas, sintomatología que nos puede hacer suponer que sea una infección urinaria, también hay que evaluar potencialmente este diagnóstico, ¿cierto? Cuando se busca hacer un análisis de cuál es el comportamiento fisiopatológico de los microorganismos en determinados órganos o tejidos, se generan modelos, ¿cierto? Y en el caso de las infecciones urinarias se han generado modelos, inicialmente modelos a nivel de ratones, luego de ahí a nivel de células humanas, luego de ahí a nivel de cerdos. Y bueno, tal vez el que más se ha aproximado es el de células humanos y cerdos. Los de ratones no tanto, porque la frecuencia miccional, las variaciones en relación al pH, el tejido epitelial, etcétera, etcétera. Pero más o menos en resumen, lo importante de esta lámina es que todos estos modelos deben incluir la dinámica del flujo urinario, ¿no? Como también la dinámica del recambio del epitelio y cómo esos aspectos pueden llegar a desencadenar una serie de procesos fisiopatológicos que puedan favorecer, digamos, la presencia de la permanencia de la bacteria en el tejido, en el área urinaria, y lo otro también el desarrollo de reservorios, como se menciona acá. ¿Qué es lo que pasa? Si es cierto que el E. coli es el germen más frecuente, o eso lo conocen ustedes, pero ya con estas investigaciones que hemos ido mencionando, se ha observado que el E. coli puede también formar colonias intracelulares. O sea, si bien es cierto, la Escherichia coli suele ser una bacteria extracelular no encapsulada, también puede generar colonias intracelulares. Y esto se ve favorecido por estos fenómenos del flujo urinario que pueden favorecer la endocitosis en las células. Y eso favorece esto de acá, ¿ok? El otro punto que mencionó el doctor, que también pueden expresar biofilms. Y lo interesante en relación a este punto es que las bacterias que tienen mayor nivel de resistencia a los antimicrobianos tienen con mayor frecuencia, tienen mayor tendencia a formar biofilms también. Ese es el otro punto. El otro punto importante que podemos tener en cuenta es que clásicamente nosotros pensamos, o bueno, se sabe, que la infección urinaria, la vía fisiopatológica más frecuente es la vía ascendente, ¿cierto? De la uretra a la vejiga y luego al riñón. Sin embargo, en algunos casos podemos ver personas que desarrollan pielonefritis sin haber desarrollado previamente una cistitis. Y eso se da básicamente por la expresión de algunos receptores, los receptores que son resistentes a la manosa. Entonces, bacterias o microorganismos que son resistentes a la manosa pueden desarrollar pielonefritis directamente sin pasar por cistitis. Y lo interesante es que estos pacientes pueden tener complicaciones infecciosas más serias, porque pueden llegar a desarrollar meningitis, bacteriemias y otras, ¿ok? Entonces, los otros factores de riesgo que ya los ha mencionado también el doctor son importantes porque permiten a estas bacterias, a los gram negativos, poder acceder a la vía urinaria y desencadenar el cuadro que ustedes ya conocen. El otro punto que también lo mencionó el doctor, solamente para resaltarles, es que la formación de biofilms y también la formación de bacterias de colonias intracelulares son importantes porque esto evita de que los antibióticos puedan llegar o acceder con facilidad a esas zonas. Y eso hace de que el tratamiento también pueda ser complicado. Entonces, a eso nos lleva a que también sería importante usar otro tipo de tratamientos o alternativas terapéuticas para, digamos, reducir la incidencia de estas infecciones. Esto es en resumen. Desde el punto de vista fisiopatológico, la respuesta inmunológica
innata va a ser importante acá. Habíamos mencionado hace un rato los receptores Toll-like, ¿cierto? El 4. Y los menciono acá nuevamente porque al final de mi exposición voy a hablar un poco acerca de la vacuna Uromune, que tiene que ver mucho con la estimulación de la respuesta inmunológica innata asociada a estos receptores que les acabo de mencionar. ¿Okay? ¿Qué pasaría si la respuesta inmunológica del huésped es adecuada frente a la colonización de un microorganismo? Esto puede ocasionar de que se erradique la bacteria por parte de la misma respuesta inmunológica, que es lo que habitualmente hace muchos años, un siglo nomás de repente atrás, veíamos como parte de la respuesta inmunológica del huésped frente a una infección urinaria. Pero ¿qué pasa si la respuesta inmunológica es desorganizada? Ya sea que sea una respuesta inmunológica persistente pero ineficaz, desarrolla un cuadro de cistitis crónica con bacteriuria persistente. O lo otro es que puede haber también una respuesta inmunológica inadecuada, ineficiente, y eso puede ocasionar una bacteriuria asintomática, bacteriuria persistente. ¿Ok? Entonces, no solamente es el conocimiento de lo que clásicamente conocemos, sino cada vez que vamos investigando, vamos dándonos cuenta que la respuesta inmunológica tiene mucho que ver acá, ¿cierto? Tanto para la autoerradicación del microorganismo como para la persistencia del mismo. Acá quisiera que nos fijemos acá, nada más. ¿Cuál es el tema con la resistencia bacteriana? Que la resistencia bacteriana, si bien es cierto, se puede, digamos, cuantificar o evidenciar en un urocultivo, a veces no siempre es tan sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros en un urocultivo lo que vemos es el promedio de resistencia, ¿cierto? De un grupo de bacterias, digamos 1000, voy a ver el promedio de resistencia a un determinado antibiótico. Pero ¿qué pasa si 2 o 3 o 4 bacterias de ese grupo de bacterias son resistentes? Va a seguir saliendo sensible, pero si yo le doy tratamiento, van a morir las bacterias que son sensibles y van a empezar a crecer las bacterias que son resistentes. A ese patrón de resistencia se llama un patrón de resistencia heteroresistencia. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta eso, que eso puede suceder. Lo otro es que puede haber también un patrón de resistencia inducible. ¿Qué quiere decir? Yo tengo el gen de resistencia, imagínense que yo soy una bacteria, me dan un antibiótico y ese antibiótico me va a favorecer porque me va a estimular una serie de genes que van a favorecer la expresión de un mecanismo de resistencia. O sea, mi mecanismo de resistencia estaba dormido, por así decirlo. ¿Ok? Eso va a suceder también con algunas bacterias. Les he traído acá unos ejemplos que se aíslan mucho en infecciones urinarias, para que lo tengan presente. Por lo tanto, el tema de resistencia a los antibióticos es importante en la infección urinaria y en cualquier infección en general. Lo que quisiera que aprecien acá es que la exposición a antibióticos hace que las mutaciones se expresen con mayor facilidad. Lo otro es que el mecanismo de resistencia no es un fenómeno que se da por saltos genéticos, sino es un fenómeno progresivo. Eso quiere decir que si yo doy antibiótico a dosis inadecuadas durante un periodo prolongado, durante ese periodo también la bacteria podría generar resistencia. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Y lo otro es que puede generarse resistencia dentro de un microbioma, ¿no? El doctor mencionó que habían miles y miles de bacterias dentro de nuestro organismo, ¿cierto? Esas bacterias están comunicándose entre ellas, igual como nosotros lo estamos haciendo acá. Entonces, esta comunicación les brinda algún grado de resistencia también. Acá tienen el concepto de ventanas de selección de mutantes. ¿Qué quiere decir? Que es el periodo en el cual el antibiótico puede estar por encima del MIC, pero por debajo de la concentración preventiva de mutantes, y ese periodo, si es prolongado, puede favorecer al desarrollo de resistencia durante el tratamiento. O sea, no solamente es importante usar el antibiótico adecuado, sino la dosis adecuada. Sobre todo esto en procesos infecciosos con alta carga bacteriana, como pacientes con sepsis o pacientes que tengan colecciones, digamos, tipo abscesos, por ejemplo. Pero la causa más importante de selección de bacterias resistentes es la presión selectiva. Yo tengo una gran cantidad de bacterias en un determinado órgano o tejido, doy un antibiótico y el antibiótico va a matar a todas las bacterias que son sensibles y las resistentes comienzan a multiplicarse. Y a eso se llama presión selectiva. Es por eso que cuando una persona usa un antibiótico, sí o sí, pasado el tiempo, lo que va a suceder es que se van a comenzar a aislar microorganismos resistentes al antibiótico que ha estado usando. Entonces, por eso la idea es tratar de utilizarlos en la menor cantidad posible. ¿Ok? Acá tenemos las BLE, que ustedes lo conocen muy bien, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de resistencia a los beta-lactámicos más frecuente en los casos de los gram negativos? Es la producción de beta-lactamasas. Las beta-lactamasas, ¿qué son? Básicamente son las PBPs que adquirieron una capacidad hidrolítica y fueron apareciendo inicialmente con espectros muy reducidos, como las penicilinasas, luego las PLEA, luego las PLE y luego las carbapenemasas.
nos causan problemas en el hospital sobre todo son las BLE, ¿no? Aquellas beta-lactamasas de espectro extendido que hidrolizan desde penicilinas hasta cefalosporinas de tercera y o cuarta generación. Y el factor de riesgo es haber utilizado cefalosporinas de tercera generación, fluoroquinolonas. El tema es que estas BLE se pueden transmitir de forma horizontal de una bacteria a otra, de las gram negativas a otra gram negativa, porque se transmiten a través de plásmidos. ¿Ok? Y eso puede generar brotes. Eso es por un lado. Lo otro es que las BLE también se dan a nivel comunitario, no solamente a nivel hospitalario. También es otro factor de riesgo. Les voy a traer acá algunas diapos acá en el Perú. Y el otro punto que quería ampliarles un poco el conocimiento es en relación a las AMC. Las AMC son unas beta-lactamasas de espectro extendido, pero que son cromosómicas en algunos grupos. Quiere decir que las producen de forma natural y están dentro del acrónimo de este grupo de acá, las AMCs: Aeromona, Morganella, Providencia, Citrobacter, Enterobacter, Serratia. ¿Qué quiero decirles con todo esto? Que todas estas bacterias van a producir AMC naturalmente. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cuál es la implicancia clínica? Que van a ser resistentes desde penicilinas hasta cefalosporinas de cuarta, tercera generación. O sea, son resistentes, por más que salga sensible en el antibiograma. Y si mi paciente tiene una pielonefritis, yo debería utilizar carbapenems como tratamiento antibiótico. O sea, funcionalmente se parecen mucho a las BLE. ¿Ok? ¿Y cuáles son las bacterias que producen beta-lactamasa de espectro extendido, adquiridas, ¿no? Con más frecuencia? No se olviden que es la E. coli, la Klebsiella y Proteus. ¿Ok? Pero adicionalmente no se olviden estas, por favor. Y el otro punto importante en relación a resistencia es la corresistencia. Tanto las BLE como las AMC y las carbapenemasas y otras más tienen la particularidad que, aparte de transferir genes de resistencia para las BLE, también pueden transferir resistencia hacia otros antibióticos. Por ejemplo, a las fluoroquinolonas, por ejemplo, a los aminoglicosios, por ejemplo, al cotrimoxazol. Por eso que también hay resistencia a esos antibióticos en el caso de las bacterias aisladas que tengan patrón BLE o AMC. ¿Ok? Factores de riesgo, principalmente en el caso de las BLE, en las E. coli, sobre todo tenemos el uso de cefalosporinas de tercera generación o fluoroquinolonas. No se olviden eso. Por lo tanto, el riesgo de ictus recurrente, la ictus recurrente representa un factor de riesgo. Y bueno, acá nuevamente se evidencia desde el punto de vista de investigación todo lo que les acabo de mencionar, pues, ¿no? El hecho de ictus recurrente, el uso de antibióticos previos, todo eso conlleva que se puedan aislar con mayor frecuencia las BLE. En el caso de una persona, recuerden que el histórico de una persona es que la mayoría de veces la gente que tiene más edad ha estado más expuesta a antibióticos, ¿cierto? Y si comparamos población, mujeres premenopáusicas con mujeres posmenopáusicas, se puede evidenciar eso. Incluso en las BLE, miren, un mayor riesgo, ¿no? ¿Cierto? Y en el caso de nuestro país, por ejemplo, si bien son estudios un poquito antiguos, pero nos puede servir de referencia, en varios estudios donde se evalúan casos de infección urinaria a nivel comunitario, se ve alta incidencia de BLE. Miren, 40% en este estudio del año 2015. En este del 2016, un 16%. En este del doctor Yavar, un 31%. ¿Y por qué es importante que recordemos las cifras? ¿Qué dice la teoría? Si yo tengo un paciente que tiene una infección de un determinado foco, cuyo microorganismo más importante tiene un nivel de resistencia por encima del 20% a un determinado antibiótico, debería yo cubrirlo desde un inicio en el manejo empírico. ¿Qué quiere decir eso en síntesis? Si yo tengo un paciente con pielonefritis, ingresa a la emergencia, digamos, o viene a mí, y yo estoy trabajando en un lugar donde hay una prevalencia alta de BLE, más del 20%, debería darle carbapenencia, ¿no? De un inicio. Estoy hablando así en general. Ahora, claro está que tienen que tener en cuenta también los factores de riesgo. Ictus recurrente, uso de antibióticos previos. ¿Ok? Ténganlo presente. Muy bien. Y el otro punto es que, por ejemplo, acá pueden notar que el cotrimoxazol, 81%, 96%, 80%, fluoroquinolonas también por encima del 70%. Lo menciono porque en algunas guías internacionales lo colocan como opción de terapéutica, pero en nuestro país es un poco más difícil pensar que sean opciones de tratamiento, salvo que se pueda evidenciar la sensibilidad en los antibiogramas. ¿Ok? No se olviden eso. En relación al urocultivo, el doctor ha hablado algunas cosas interesantes. Yo me voy a abocar un poco más al aspecto práctico, pero es importante lo que menciona el doctor en relación a la sintomatología y al nivel de sensibilidad que pueda tener un cultivo.
porque ahora se está optando más por la biología molecular, ¿no? Métodos de reacción en cadena de polimerasa, incluso los de bucle, que son más sensibles y menos costosos. No olviden que el chorro medio es tal vez el método más útil. Hay que tener la técnica adecuada, y lo que nos olvidamos muchas veces en la práctica clínica, ¿qué cosa es? Explicarle al paciente cómo se debería tomar la muestra. Nunca nos olvidemos eso, algo tan sencillo, para poder tener un aislamiento que realmente se corresponda con el cuadro clínico. Y lo otro es que mandar a procesar la muestra de forma inmediata, ¿no? En poco tiempo. Tenemos los aislamientos. Para el caso de ictus recurrente es suficiente con que sea más de 10 a la 3 de unidades formadoras de colonia para poder tener, digamos, el aislamiento, y para poder saber que esa bacteria es la causante. Sin embargo, según la forma o según la toma, también podemos tener otro tipo de parámetros, ¿no? Por ejemplo, si es una punción una muestra tomada por sonda vesical, puede ser 10 a la 3, pero si es una punción suprapúbica es suficiente con que haya una única bacteria formadora de colonia, ¿no? El otro punto, ¿no? Lo que mencionaba el doctor hace un rato, ¿qué pasaría si yo tengo el aislamiento de 2 microorganismos? Inicialmente yo podía catalogarla como si fuera una muestra contaminada. Sin embargo, si mi paciente tiene cuadro clínico y yo quiero corroborar eso, podría inicialmente darle tratamiento para la bacteria con mayor concentración, mayor cantidad de unidades formadoras de colonia, y bueno, repetirle un urocultivo, ¿no? Y ver cómo evoluciona en el transcurso del manejo. Otro punto importante en la bacteriuria sintomática. No todo aislamiento bacteriano en la orina se trata, y ya lo mencionó también el doctor. Hay algunos aislamientos que pueden ser parte de la microbiota, ¿no? Ya sabemos que la orina no es totalmente estéril, y eso sucede sobre todo con un microorganismo como es el Enterococo fecalis. Incluso que el tratamiento del Enterococo fecalis en un paciente que tiene bacteriuria sintomática aumenta el riesgo de ictus en el futuro. Tengan presente eso, ¿ok? Entonces, lo primero es, en el caso de pacientes que van a ser sometidos a procedimientos urológicos, tal vez a ellos sí podríamos tratar. Y el otro punto es que en el caso de esos pacientes que van a ser sometidos a procedimientos urológicos, la idea es utilizar esquemas cortos, de pocos días. Acá les traigo Entonces, acá les traigo un estudio donde compararon, por ejemplo, dar esquemas de, digamos, una dosis, o de 24 horas, perdón, versus esquemas de 72 horas en pacientes perioperatorios de un procedimiento urológico que tenían aislamiento de enterobacterias BLE. Y comparamos los grupos, son semejantes, y cuando se comparó entre un grupo y otro con respecto a dar un tratamiento de un día versus un tratamiento de 3 días, se vio que no había diferencia significativa. Y se están desarrollando trabajos en los cuales solamente se quiere dar una dosis. Entonces, no es necesario, digamos, darle tanto tiempo de tratamiento, y lo otro tampoco es necesario esperar mucho. Porque un problema que hemos estado viendo también es frecuentemente que se le brinda tratamiento, no se negativiza el cultivo, nuevamente se le brinda tratamiento y y el paciente, digamos, retrasa su atención por un lado, ¿no? Entonces ténganlo presente también esto como parte del manejo. En resumen, con relación al flujo de tratamiento de ictus recurrente, tenemos que tener la historia de sintomatología, ¿no? No siempre está indicado, bueno, cistoscopía y estudios de imágenes no van a ser siempre de rutina. Ustedes conocen un poco más al respecto en esa parte. Digamos, vamos a ver si es una ictus recurrente, si tiene algunas características en el caso de las mujeres, o de repente si en el caso de los caballeros, etc. Luego tenemos que tener aislamientos de cultivo, y si tenemos una bacteria sintomática, no tratar, salvo la excepción de las gestantes, como conocen, y lo otro es en pacientes que van a ser sometidos a procedimientos urológicos, pero por cortos periodos, ¿no? Subsecuentemente, considero que si tiene una infección, debería tener un cultivo, ¿cierto? Si en caso no tengo un cultivo a la mano y mi paciente tiene una infección grave, tal vez en ese momento sí debería empezar el tratamiento. Pero siempre deberíamos optar por tomar la muestra para tener un urocultivo, ¿ok? No nos olvidemos eso. Algunos casos sencillos, por ejemplo, acá tenemos el caso de una mujer de 68 años con tiempo de enfermedad de 14 días, con un cuadro de disuria, polaquiuria, dolor lumbar, sensación de alza térmica, antecedente de 3 ictus en estos últimos meses en relación al año 2024. Tenemos un urocultivo donde se aísla una E. coli con más de 100.000 colonias,
Y lo que vemos es que es una E. coli ble. Doctor, ¿cómo sabemos que es una E. coli ble? Veo las cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Sale resistente a una de las dos, es una ble. ¿Ok? Y si mi paciente tiene una pielonefritis, debería usar carbapenems. Podría utilizar carbapenems mayores, tipo meropenem o imipenem o ertapenem. Pero ertapenem no le sugiero si tienen un paciente que tiene shock séptico o absceso, porque hay resistencia que se puede ir induciendo en el tratamiento. Resistencia adaptativa se llama. Otro casito interesante para que lo tengan presente, igual un paciente de 70 años y con hiperplasia prostática benigna, tiene sintomatología urinaria y tiene este aislamiento, es un Enterobacter cloacae. ¿Ok? ¿Qué particularidad tiene el Enterobacter? El Enterobacter pertenece al grupo AMC, ¿no? Aeromona, Morganella, Providencia, Citrobacter, Enterobacter, Serratia. Y les había dicho que esas bacterias son resistentes naturales hasta cefalosporinas de tercera generación. Y si mi paciente tiene una sepsis, debería tratarlo con carbapenems, por más que salga sensible acá. ¿Ok? Entonces acá ya no veo veo de frente carbapenems. Si sale sensible, uso carbapenems. Pero incluso me podría salir resistente en los carbapenems si la bacteria adquirió algún gen de resistencia, una carbapenemasa, por el uso de antibióticos constante. ¿Ok? Otro casito. Este es un caso publicado en una revista de nuestro país, donde se presentaba el caso de una pareja, ¿no? Donde había una joven, una mujer, que tenía cuadros de ictus recurrente asociado a relaciones sexuales. Y el tema era, damos tratamiento en cada episodio de ictus. ¿Qué pasó? Entonces lo que hicieron los doctores fue lo siguiente. Tomaron muestras por medio de hisopado del glande del caballero, del varón, e identificaron en varios episodios que eran el mismo microorganismo que tenía la mujer. Entonces lo que hicieron fue darle tratamiento tanto a la pareja, bueno, al varón, a la mujer que tenía el cuadro clínico, y al caballero, a pesar de ser asintomático. Y después de darle tratamiento a ambos, los pacientes la mujer ya no tuvo más episodios de ictus recurrente. ¿Ok? No está esto, digamos, consensuado en todos los casos, pero lo puedan considerar según el contexto clínico de sus pacientes. ¿Ok? Este es un caso que podría explicarse a través de heteroresistencia o biofilms. Tenemos una mujer de 77 años con enfermedad renal crónica, con hemodiálisis, y que ingresa por un tiempo de enfermedad de 7 días, caracterizado por disuria, malestar general y hemograma con leucocitosis. Le hacen un urocultivo y el primer urocultivo sale un enterococo fecalis. ¿Ya? Como tenía cuadro clínico y era el único aislamiento bacteriano, se le da tratamiento. ¿Ok? Se le da tratamiento, sin embargo, la paciente mejoró los primeros días y luego de ahí comenzó a persistir con los síntomas. Y llamaba la atención. Y los doctores, como tenía el cuadro clínico aún, le vuelven a tomar un urocultivo. Y en el segundo urocultivo aíslan nuevamente enterococo, pero en este caso no es enterococo fecalis, que suele ser sensible a las penicilinas, sino es enterococo faecium. Y este enterococo faecium tiene con mayor frecuencia resistencia a la ampicilina, y lo otro, en este caso, que no era un enterococo fecalis, faecium, común y silvestre, sino que también tenía resistencia a la vancomicina. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasó? Se podría explicar por varias razones, ¿no? Una puede ser por la heteroresistencia que les mencioné hace un instante. Había un grupo de bacterias, le dimos la vancomicina al inicio, como no sabíamos el patrón de resistencia al inicio, murieron las bacterias sensibles y crecieron las resistentes. Esa es una. Y la otra es la formación de biofilms. Como tenemos biofilms, unas bacterias murieron y las resistentes volvieron a aparecer a través de las bacterias planctónicas, ¿no? Que comentaron hace un rato. Un poco acerca del papel de la inmunoterapia en la prevención de ictus recurrente. No olviden que tenemos una serie de medidas que nos pueden servir para evitar lo que son las ictus recurrentes, aparte del uso de antibióticos, aparte de lo que es la modificación de algunos hábitos. Podemos utilizar terapia hormonal local, digamos, mejorar la flora bacteriana, el uso de cranberry o de manosa, y nuevas estrategias como por ejemplo la inmunoterapia oral, que es de lo que nosotros nos vamos a ocupar en este momento. Esto no nos olvidemos, si bien es cierto la calidad de evidencia con respecto a los estudios no es tan sustancial, el hecho de cambiar conductas desde el punto de vista de la higiene y también del consumo de agua, se ha visto que en cierta medida puede reducir el riesgo de incidencia de infecciones urinarias. Una serie de estudios que resumen todo lo que hemos mencionado. Nosotros nos vamos a evocar a lo que les decía hace un rato. ¿Qué cosa es la vacuna Uromune o MB140? Básicamente es una muestra de bacterias, digamos, inactivadas o disgregadas,
en una proporción de 25%, 25% de E. coli, 25% de Klebsiella pneumoniae, 25% de Proteus vulgaris y 25% de enterococo fecales. Entonces, se administra por vía sublingual, a razón de 2 PAF, porque es una muestra liofilizada, ¿no? 2 PAF cada día, por un periodo de 3 meses. Y lo que va a hacer esta administración de esta vacuna, que se autoadministra cada uno, principalmente lo que va a hacer es estimular el sistema inmunológico que está asociado a las mucosas, al MALT, al GALT, ¿ok? Y lo que se ha visto con respecto a otras vacunas que se administran, por ejemplo, por vía oral o por vía intramuscular, es que la administración sublingual mejora la respuesta inmune con respecto a la respuesta inmunológica local a nivel de la zona de la mucosa genitourinaria y también a la mucosa respiratoria, ¿ok? Por eso que se utiliza esa vía de administración. Bueno, un poco más de una década atrás ya se estaba utilizando esta droga en algunos países y uno de los lugares donde bastante se ha investigado es en España. Y los primeros estudios que aparecieron en España, ¿qué es lo que hicieron? Compararon el grupo A a pacientes que tenían la vacuna versus un grupo de pacientes que recibían antibiótico profilaxis. Y como pueden apreciar en esta primera imagen, no hay diferencia significativa entre un grupo y otro, son semejantes, pero cuando comienzan a utilizar la vacuna, el grupo A tiene una disminución significativa de los episodios de ITU, más o menos en redondeando 70%, que es el porcentaje de respuesta a la vacuna. ¿Okay? Tanto en urocultivo como en ITU, sintomática. Entonces, se fue investigando un poco más. El antibiótico comparador fue cotrimoxazol. Se hicieron otros estudios en España, ya con una muestra un poco más grande. Se volvió a ver los mismos resultados, ¿no? Seguía habiendo una buena respuesta por parte de aquellas personas que recibían la vacuna frente a aquellas que recibían tratamiento antibiótico profiláctico con cotrimoxazol o nitrofurantoína. Y también se comenzaron a investigar en otros países, como por ejemplo en el Reino Unido, ¿no? Lo mismo. En este caso lo que se hizo fue un estudio de cohorte, 77 mujeres de más o menos de un promedio de 50 años, con historia de ITU recurrente y que habían fallado el tratamiento antibiótico profiláctico, comenzaron a utilizar esta vacuna y se vio que había una disminución importante. Y tal vez la reacción adversa que pudieron apreciar en algunos casos fueron las reacciones de hipersensibilidad, prurito en la sola de inoculación de la droga o de repente reacciones adversas a nivel sistémico, pero leves, que resolvieron en la mayoría de casos, nunca se llegaron a dejar de utilizar el medicamento. También se utilizaron en adultos mayores. Este es un trabajo que se utilizó también, esto también en España, se utilizó esta vacuna en adultos mayores, frágiles, ¿no? En 2 grupos de 160 mujeres y 40 varones, con una media de 80 años para varones y mujeres 80 años, por ahí aproximadamente. ¿Okay? Se les comparó con otra metodología de inmunoterapia, se comparó la MB140 con otra forma de vacuna que es la autovacunación. ¿Qué cosa es la autovacunación? Nosotros tomamos una muestra de orina con bacterias de la orina de cada uno de nosotros, y eso se liofiliza y se pulveriza y se prepara en una presentación también de spray, y eso se autoinocula. A eso se llama autovacunación. ¿Okay? Cuando se comparó con respecto al MB140 y la autovacunación, se vio que la MB140 tenía mejor respuesta, ¿no? Reducía la incidencia de ITUs, de episodios, reducía el riesgo aumentaba el periodo de periodos libres sin ITU, y si desde el punto de vista estadístico pueden ver que había una diferencia significativa con relación al número de infecciones urinarias al 3er mes, al 6º mes y al año. Cuando se hace el seguimiento en los estudios de ITU recurrente, o de ITU mejor dicho, en pacientes que usan esta vacuna, se observa de que a partir del año hay una disminución de la eficacia de la droga. Y es por eso que algunos sugieren repetir el ciclo de 3 meses después de un año de pasado el ciclo. ¿Okay? ¿Es costo efectivo la vacuna? Esa sería la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Acá hay un estudio en el cual se hizo un estudio cuasi experimental, pretest, post-test, de 166 mujeres con ITU recurrente, donde se evaluó los gastos en relación a recursos sanitarios y otros más, ¿no? A través del cálculo de microcosteo. Y se comparó antes y después de la vacuna. ¿Y qué es lo que se puede apreciar? Que después de la vacuna hubo una disminución, por ejemplo, en el acceso a los servicios de salud, al uso de la consulta médica, especialistas, medicamentos,
en gran medida. Acá lo pueden ver, ¿ya? Acá lo pueden ver, había una disminución significativa, con los P's significativos. Entonces, conclusión, el uso de la vacuna sublingual surge como una estrategia óptima para reducir la dependencia sanitaria y la carga económica de las ITUs. En un estudio de metaanálisis publicado en el año 2019, he puesto solamente los dos resúmenes. En el primero se puede apreciar que la inmunoterapia es eficaz con respecto a la prevención de ITU recurrente. ¿Ok? En el segundo cuadro, cuando se quería ver qué tanto puede prevenir la ITU recurrente, hablando a largo plazo, sobre todo más de un año, se puede ver que también aún es significativo. Lo interesante en el análisis estadístico o en el estudio de este metaanálisis es que cuando sacan los estudios en base a Euromune, lo que sucede es que se pierde esa significancia estadística. ¿Qué quiere decir? Que es muy probable de que el que tenga mayor tiempo de inmunidad en relación a las vacunas utilizadas para la prevención de infección urinaria es la Euromune. ¿Ok? En resumen, por ejemplo, la Sociedad Canadiense de Ginecología, Urología, me parece, hicieron un análisis, digamos, una revisión sistemática con relación a la literatura con respecto al uso de Euromune para incorporarlo a su país, ¿no? Como parte de la práctica ya sistematizada del sistema de salud. Han visto de que, bueno, los estudios, si bien tienen deficiencias desde el punto de vista digamos, del mismo, propiamente dicho, de los estudios, ¿no? Son muy heterogéneos, ¿no? Son estudios que no tienen comparadores en algunos casos, no solamente los primeros que les mencioné, comparaban con antibióticos, pero después solamente son estudios de cohortes, ¿no? Entonces, esos problemas estadísticos o esos problemas estructurales del estudio, tal vez le puedan quitar un poco de fuerza a la evidencia, pero sin embargo, a pesar de eso, se puede concluir de que eso sí sirve, ¿no? Así que lo colocan como una parte de terapia, como se dice, incompasional, ¿no? Cuando se trata de una mujer con ITU recurrente. En otro estudio, en una guía que hace un resumen de todas las guías, observen que, entre otras alternativas de uso de agentes inmunoactivos, se coloca con el color verde. ¿Qué quiere decir? Como recomendado. Entonces, nuevamente no nos olvidemos que en el contexto de prevención de ITU recurrente no nos debemos olvidar de la modificación de las conductas, incremento de líquido, ¿no? Selección de pacientes realmente sintomáticos que tengan infección urinaria, no confundir con la bacteriuria sintomática. En el caso de las mujeres posmenopáusicas, el estrógeno vaginal, la metenamina, que ya va a hablar otro colega, los antibióticos, la antibiótico profilaxis, podemos utilizarla, aunque yo la sugiero más para el contexto de pacientes en ITU asociada a poscoital. Y por otro lado, el tema de la inmunoterapia. ¿Okay? La Sociedad Europea de Urología coloca más o menos un orden acerca de cómo podemos tomar decisiones en relación a las medidas que se pueden utilizar para la prevención de ITU recurrente. Lo primero, modificar conductas. Lo segundo, inmunoterapia, lo que estamos conversando, y en el caso de las mujeres posmenopáusicas, uso de estrógeno. Y lo tercero, recién tratamiento antibiótico profiláctico. ¿Okay? Eso es lo que yo había traído para ustedes, espero que les sirva. Como conclusión, quisiera que ustedes tengan presente que si bien en el caso de pacientes que tienen una historia de ITU recurrente, es un tema bastante complejo porque no solamente se aborda a tratar la infección en sí, sino también a tratar la causa que está originando todo esto. No olviden también, por otro lado, que el aislamiento de un microorganismo no necesariamente es sinónimo de tratamiento. ¿Sí? Eso es por un lado. Lo otro, identificar patrones de resistencia. Les he puesto los ejemplos más resaltantes para el contexto clínico. Las BLE y las AMC. Las BLE ya se las conocen, las AMC tal vez alguna novedad puede ser para ustedes, pero tengan en cuenta el caso de la Aeromona, Morganella, Providencia, Citrobacter, Enterobacter, Serratia. Ellas tienen resistencia natural desde penicilinas hasta cefalosporinas de tercera generación, de forma natural, a pesar de que en el antibiograma puedan salir sensibles. Y que en el contexto de una sepsis tenemos que utilizar carbapenems, igual que una BLE. ¿Okay? No olviden la corresistencia. Y desde el punto de vista inmunológico, no olviden que la vacuna sublingual puede ser útil, ¿no? La podemos utilizar. Tal vez la limitación más importante que podemos tener en nuestro país es el acceso, pero puede ser una opción de tratamiento en el contexto de pacientes que tengan un
cuadro de ictus recurrente que no llega a controlarse con las medidas habituales, como es el cambio de conducta y uso de antibiótico profilaxis en algunos casos. Eso es lo que tenía para ustedes. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Sandoval, por su